Hola, en este video vamos a mostrar cómo saber si un sensor es PNP o NPN al medir los voltajes entre sus cables. Aquí tenemos un diagrama de un sensor PNP y un sensor NPN. Tienen tres cables los sensores. El cable café va a 24 volts, azul a 0 volts y el cable negro es la señal. Entonces aquí tenemos el diagrama para el sensor PNP y para el sensor NPN. Vean que es prácticamente igual. Cable café a 24 volts, cable azul a 0 volts y el cable negro es la señal. Lo que varía es esto. Un sensor PNP cuando se activa es como si se cerrara un circuito o un interruptor entre el cable café y el cable negro, y en el sensor NPN es entre el cable negro y el cable azul. ¿Qué pasa cuando se activa un sensor PNP? Se cierra este circuito y aquí tenemos un valor de voltaje de aproximadamente 0 volts, mientras que entre el cable negro y el azul tenemos un valor de prácticamente 24 volts. Y con el cable o con el sensor NPN se cierra aquí este interruptor, y entonces entre el cable café y el cable negro, miren, aquí tendríamos 0 volts. Aquí tendríamos 0 volts entre el cable negro y el azul. Y entonces entre el cable café y el cable negro tendríamos 24 volts. Muy bien, aquí ya rayé esto para que se pudiera apreciar mejor. Entonces decimos que en un sensor PNP vamos a tener 0 volts entre el cable café y el cable negro, mientras que entre el cable negro y el cable azul vamos a tener 24 volts. Mientras que en el sensor NPN, entre el cable café y el cable negro vamos a tener 24 volts, y entre el cable negro y el cable azul vamos a tener 0 volts, porque esto es prácticamente como si hubiera un puente entre el negro y el azul en el sensor NPN. Entonces ahora vamos a medir con el multímetro qué voltaje nos da este sensor cuando se activa. Lo tenemos. Ponemos la escala en voltaje directa. Aquí estoy midiendo el voltaje de la fuente. Y vean, aquí este sensor va conectado a la señal aquí. Entonces voy a medir primero entre el café y la señal. No está dando 0 volts. Ahí está, lo está colocando mal. Nos está dando prácticamente 24 volts. 24 volts entre café y señal. Entonces acá tenía una tabla que sería el sensor este sensor M12. Entre el cable café y el cable negro tuvimos prácticamente 24 volts. Muy bien. Ahora vamos a medir entre el cable negro y el cable azul.
ahí nos está dando un valor de prácticamente 0. Muy bien, entonces este sensor, si nos fijamos en los voltajes de acá, sería un sensor NPN.